Os presentamos un documental sobre los 100 primeros años de la historia de nuestro club. Es un formato que enriquece toda la documentación que tenemos, los libros del 75 y 100 aniversario, que tuvieron gran acogida, pero con este formato lo podemos involucrar o enmarcar dentro de los acontecimientos relevantes del siglo pasado. Creemos que es muy importante transmitir a nuestros socios el esfuerzo que hicieron nuestros mayores y nuestros antiguos socios por mantener este club, por mantener las tradiciones, por mantener la competición y vivo el deporte y el espíritu del club. Espero que las nuevas generaciones sepan mantener este espíritu y esta educación que hoy mantenemos entre todos los socios. Espero que sea de vuestro agrado. La historia de la Real Sociedad de Golf de Neguri trata de la vida de un grupo de amigos reunidos en torno a un extraordinario campo de golf. Su afabilidad y apasionamiento por el deporte logró personalizar un conjunto de valores y tradiciones característicos de nuestro club tras 100 años de lograda historia. Esta mirada al pasado desea que las jóvenes generaciones se reconozcan en nuestra historia y se hagan cargo de nuestras tradiciones para depositarlas en el futuro. El club no nació en la actual ubicación de La Galea, sino en el otro extremo de Guecho, entre Neguri y Lejona, en la zona que hoy se denomina, como no, Antiguo Golf. La historia de la Real Sociedad de Golf de Neguri nace el 14 de noviembre de 1911, de la mano de 13 amigos, de muy buenos amigos, deseosos de emular uno de los deportes más tradicionales de la sociedad inglesa. Este nacimiento de este deporte en Bilbao, en Vizcaya, hay que encuadrarlo en las condiciones socioeconómicas de principios del siglo XX. Con el inicio del siglo XX, la revolución industrial europea iniciada 50 años antes comenzó a dar también resultados creativos de contenido social. Los nuevos sistemas de producción industrial y el desarrollo inusitado del comercio mundial facilitaron el nacimiento de una nueva burguesía, amplia e ilustrada, necesitada de crear también para su tiempo libre nuevas actividades que lanzaran la tradición, modernizada, al futuro. Puede decirse que es el tiempo de la creación del deporte moderno en contraste con las actividades deportivas etnoculturales, lo que aquí llamamos el deporte rural, impulsada sobremanera por Inglaterra, nación sobre la que entonces gravitaban todas las cosas. Vizcaya fue la provincia española que repicó con idéntica intensidad la revolucionaria expansión industrial europea. Nuestras minas de hierro situadas en los montes de Triano y Galdames gozaban de unas características extraordinariamente competitivas al aportar sus filones de fácil extracción, al estar casi en la superficie del suelo, una alta concentración de mineral y una escasa presencia de fósforo, convirtiéndose por estas características en el mejor hierro de los posibles para ser fundido en los altos hornos Bessemer instalados en la ría de Bilbao, nuestra autopista hacia Europa y resto del mundo.
Es en este estadio cuando se fundan en Bilbao variedad de compañías mineras extranjeras, algunas de capital mixto como Bilbao Iron Ore, Luchana Mining, La Horconera, la Franco-Belga, entre otras muchas, que exigieron el traslado de muchos técnicos e ingenieros extranjeros, primordialmente británicos. Estos, los británicos, los ingleses, fueron los que trajeron el golf a Vizcaya. Del hierro vinieron los astilleros, las empresas químicas, las financieras y todo un conglomerado de sectores económicos e industriales tractores del bienestar y la riqueza. Y junto a la nueva industria se expandió la burguesía bilbaína, muchos de ellos auténticos capitanes de empresa, que lograron, gracias al concurso técnico de algunos ingenieros extranjeros, las más altas dosis de creatividad empresarial en la historia de la economía española contemporánea. Los cambios sociales advertidos en la burguesía extranjera fueron ampliamente aceptados por los bilbaínos, especialmente en lo tocante al deporte, que desde los inicios del siglo XX aceptaron el fútbol, hockey, tenis, el polo, la vela y el remo deportivo como las actividades que debería realizar el paradigma del hombre moderno, o lo que es lo mismo, el sportsman. De esta manera, por emulación, llegó el golf a Vizcaya de la mano de unos cuantos amigos, no más de media docena, dispuestos a innovar también en lo deportivo mediante la fundación en 1911 de la Sociedad de Golf de Neguri. La primera Junta General Ordinaria de la Sociedad se celebra el 14 de noviembre de 1911 en el Club Marítimo de Labra. En las arenas de Guecho y local del Club Marítimo de Labra, previa convocatoria de la comisión organizadora de la Sociedad de Golf de Neguri, se celebró la Junta General con asistencia de los señores don Alberto de Aznar, don Julio de Arteche, don José María González Ibarra, don Fernando Zabálburu, don Juan Zabala, don Rafael Ferrer, don Isidoro Larrínaga, don Ramón de la Sota, don Luis de Arana, don Francisco Birchenal, Lord Herbert Hervey, Stephen Forrest y don Víctor Chavarri. Se aprobó el reglamento de la sociedad y se acordó cobrar a los socios 2/3 partes de la cuota de entrada para abonar los gastos del arreglo del campo, que se situará en los terrenos pertenecientes a la familia Chavarri Anduiza y a la Sociedad de Terrenos de Neguri, empresa dedicada a la promoción de terrenos para la construcción de chalets. El presidente fue Alberto Aznar, el vicepresidente Julio de Arteche, el secretario José María González Ibarra, el vicesecretario Fernando Zabálburu y el tesorero Juan Zabala, así como director de campo se nombra a Stephen Forrest y a los vocales Lord Herbert Hervey y Francisco Birchenal, así como Víctor Chavarri. El deporte de golf es probablemente la actividad que exige más terreno para su práctica si descontamos las laderas montañosas por donde descienden los esquiadores. Por este motivo, es muy importante dedicar tiempo a la búsqueda del mejor emplazamiento. Para el primer campo de la Sociedad de Golf de Neguri se encontró una rapidísima solución gracias a las facilidades concedidas por la familia Chavarri Anduiza, en la persona de Víctor, uno de los socios fundadores. El primer campo de golf se instaló en la parte más llana de la finca Artaza, propiedad de Chavarri. Mi abuelo, Fernando Zabálburu, también, todos los primogénitos hemos llevado el nombre de Fernando. Yo pienso que, como fueron de los primeros que vinieron a veranear a las arenas y geográficamente vivían todos muy cerca, Olavarri, Aznar, todos vivían muy cerca, eran amigos entre ellos, y así surgió la sociedad, la Real Sociedad de Golf de Neguri. Y luego ahí los que tuvieron verdadera importancia fue la familia Chavarri, que aportó terrenos locales y creo que incluso pagó gastos que no le correspondían, pues porque la sociedad no andaba muy boyante. Bueno, yo recuerdo de lo que he vivido allí y lo que me han contado mis padres, aquello fue una maravilla, cosa que no tiene nada que ver con lo que es este club actualmente, que también es una maravilla, pero de diferente forma. Aquello era más bien, más que un club social, era un club de amigos.
que todos eran amigos, que empezó el año 1911, mis padres se hicieron al principio, empezaron a jugar, aquí tengo yo la licencia de jugador de mi madre, casi todos eran medio parientes, o muy conocidos, o socios de empresas. Todos estos amigos vieron que había unos terrenos a la derecha y a la izquierda de la carretera que se llamaba ahora, que es de la autovía, en la cual pues querían hacer un campo de golf. Y entonces hablaron con Víctor Chávarri y hicieron en la parte derecha, yendo hacia Bilbao, 6 hoyos, porque el campo tenía 11 hoyos. 6 por la derecha y 5 por la izquierda. Posiblemente, antes de la constitución del club, no es difícil pensar que ya Chávarri con sus amigos hablara de la cesión del terreno de su familia para este deporte. Las hectáreas de Artaza llegaron a los Chávarri a finales del siglo XIX, cuando el Estado y los ayuntamientos tuvieron que vender bastantes de sus propiedades, desamortizarlas, para hacer frente a la debacle económica causada por la última guerra carlista. Esta finca procede de una subasta que hizo el Estado con motivo de recoger fondos tras la enésima guerra carlista que dejó el país un tanto maltrecho. Entonces, el padre de mi bisabuelo, Víctor Chávarri Salazar, la adquirió. Además de esta finca se subastó precisamente la región paralela. En 1893 es cuando salió a la subasta el inmenso terreno denominado el Arenal de Artaza que compró Víctor Chávarri Salazar. Y muy poquitos meses después de adquirir esta finca, compró al industrial Urquizo otra finca de 61.500 metros cuadrados, aneja a su gran propiedad, que es donde se destinó el primer campo de golf de Neguri. Y un año después, en 1894, salió también a subasta otra inmensa propiedad, denominada La Galea, que la compró José María Martínez de las Rivas, sin saber, como es lógico, ambos industriales que muchísimos años después estos dos grandes terrenos serían importantísimos para la creación y para el desarrollo del Club de Golf de Neguri. La Sociedad de Golf de Neguri nació con este topónimo, aunque más de la mitad de las hectáreas de su terreno estaban situadas en el Ayuntamiento de Lejona, por la buena relación de los socios fundadores con los promotores de la constructora Sociedad de Terrenos de Neguri, los creadores del barrio residencial. Los impulsores de Neguri, el ingeniero Valentín Gorbeña, el industrial Enrique Aresti y el arquitecto José Amán, pusieron especial empeño en animar a otros para que su nueva urbanización estuviera rodeada de campos deportivos, como así sucedió con el campo de tiro a pichón y los campos de lo que sería el Club Jolaseta. La Sociedad de Golf de Neguri, aunque fue una iniciativa diferenciada de la promotora urbanística, adoptó el mismo topónimo. La sintonía entre las dos sociedades en un inicio era tal que la primera junta directiva del golf arrendó una pequeña parte de los terrenos de la promotora para sus hoyos y encargó a Amán el proyecto de su sede social, aunque finalmente no llegaron a ningún acuerdo y el encargo arquitectónico pasó al arquitecto Manuel María Smith. Vamos a ver. Esto es parte del proyecto del golf de Neguri. Los planos originales del bisabuelo, que es la primera generación del estudio de arquitectura, Manuel María Smith. Y bueno, tenemos los distintos trazados desde que Víctor Chávarri encargase a nuestro bisabuelo el proyecto de tanto del campo como la caseta del golf. El campo también se fue modificando debido a las fincas colindantes de la parcela de Chávarri, que fueron alquilándole pues precisamente para ampliar los hoyos, y a medida que estos alquileres fueron desapareciendo o fueron ampliando, pues el campo se iba adaptando un poco a la morfología de la parcela. Y en el año 13 el Club de Golf encarga a Víctor Chávarri la construcción de la sede social, sustitución a una tienda de campaña provisional que tenían en su día, y es Víctor el que encarga a mi bisabuelo la construcción de este pabellón inglés, estilo que manejaba mucho mi bisabuelo.
Entre las primeras decisiones que se toman se registra el encargo de 100 kilos de semilla hierba para el campo y aprueban los jornales del director del campo y del encargado de su mantenimiento, el señor Cunningham. Se admitió como socia no jugadora a Jesusa de la Puente, la señora de Aznar, y como socia jugadora a Asunción Galíndez y a María Mercedes Aznar y González. A esta época pertenecen las fotografías más antiguas conocidas del campo de Neguri, donde se ve a varios socios sentados delante de una tienda de campaña que bien podría ser la que cedió a la sociedad Enrique Gana en septiembre de 1912, según se refleja en las actas, a falta de un local para el club. De hecho, las primeras reuniones de la Junta hasta los años 20 se celebraron en el Marítimo de Labra o la Sociedad Bilbaína o el Club Náutico de Bilbao cuando no se organizaban en las oficinas del secretario Juan Zabala o del presidente Aznar, siempre en Bilbao. La Junta General consigna el éxito que ha conseguido su iniciativa. Muy grato nos es consignar el éxito conseguido en tan poco tiempo, pues desde el momento en que fue habilitado el campo, veíamos aumentar considerablemente la afición al juego del golf, habiéndose visto concurrido nuestro campo como no lo esperábamos. Ciertamente que el éxito corresponde al entusiasmo que desde el primer momento demostraron las señoras socias jugadoras por el sport del juego del golf, por lo que justo es consignemos nuestro aplauso. Desde la constitución de la sociedad aumentó progresivamente el número de socias jugadoras. En 1912 había 64 socios y 25 señoras, de las que únicamente 5 eran no jugadoras. En 1912 fueron admitidos entre otros José John, Carlos Alzola, Tomás Olavarri, José Urresti, Carmen Lewison y Luis Anduiza. Entre las primeras socias no jugadoras estaban, como ya ha quedado dicho, Jesusa de la Puente, Catalina Aburto de la Sota, María de la Sota, María Arteche y Mercedes Aznar. Durante la primera quincena de septiembre del 12 se jugaron los primeros torneos, 2 handicap de entrenamiento, acompañados por los regalos del presidente y vicepresidente respectivamente, y en vista del éxito de este torneo se decidió crear una copa que a la postre fue la denominada Copa Vizcaya. El acta del 28 de julio de 1912 recoge el acuerdo de la Junta para nombrar al vocal Víctor Chávarri responsable de los trabajos de mejoramiento del campo, en vista de las muchas ocupaciones profesionales que tenía su director, el señor Forrest, junto con el señor Cunningham. Se desconoce la razón por la que en enero de 1913 se da de baja el socio y vocal de la Junta Directiva Stephen Forrest. De esta manera asume su responsabilidad de director del campo Víctor Chávarri Anduiza y Manuel Smith Ibarra, presentando a la Junta una propuesta de nuevos hoyos para seguir desarrollando el campo. Por encargo de la Junta, Víctor Chávarri y Smith se hacen cargo del desarrollo y consolidación del proyecto del campo, asentándolo definitivamente en la parte inferior y llana, además de la finca de Artaza. Se ha tratado de reconstruir cómo fue el primer campo del club a través de los planos y documentos de época que han aportado los antiguos socios, pero no es sencillo, porque antes de la guerra fue siempre un campo en construcción. Las actas reflejan en variedad de fechas, entre 1913 y 1934, cómo la sociedad va alquilando diferentes terrenos colindantes a la finca de Chávarri, claramente insuficientes para el desarrollo del juego. Por tanto, podría decirse que el campo va aumentando y sus impulsores van diseñando nuevos hoyos según se van arrendando otros terrenos. Estas variaciones nos hacen ver que únicamente se sembraba hierba en los greens y que dejaban a la naturaleza que poblara los arenales por donde discurrían las calles de los hoyos. En los primeros años, los empleados del campo humedecían el green con un riego muy precario, pero a partir de los años 20 se emplearon motores de aspersión muy rudimentarios que dieron constantes problemas junto con la disposición de mangueras y tuberías. Más tarde se aprueba línea eléctrica para el campo que dé energía a las bombas para los pozos debido a la extrema sequía. El terreno arenoso no retenía el agua de la lluvia, causando la constante preocupación en todos los directores que tuvo el campo.
Una de las variadas actuaciones para hacerse con más terreno se recoge en 1917, arrendando los terrenos del señor Arbulo para disponer nuevos hoyos. En 1918, el secretario José María González Ibarra propone a José Amán alquilar sus terrenos destinados al campo de tiro al pichón, pero el arquitecto responde que ya habían sido enajenados. Pensamos que este es el dibujo del campo más antiguo a disposición de los socios para su juego. Pertenece al carnet del socio fundador Fernando Zabálburu y refleja cuáles pudieron ser los primeros hoyos. Como se ve, los hoyos 7, 8 y 9 estaban sobre los terrenos de la Sociedad Promotora de Terrenos de Neguri. En este plano se reconoce claramente los trazos de Manuel María Smith, tanto por el pictograma del jugador como por la grafía de su estudio profesional. Muestra los terrenos pertenecientes a Víctor Chávarri y una propuesta de nuevos hoyos que no sabemos si realmente se llegaron a acometer. A través de esta imagen se aprecia la disposición de otro campo en el que se constata la variación de los hoyos señalados anteriormente y, por tanto, una nueva configuración del mismo. Parte de los hoyos no ocupan los terrenos de la promotora urbanística. Se señala también el punto de situación de la sede social, lo que no se refleja en el plano anterior. Esta imagen trata de una propuesta de Smith que no sabemos si realmente se llevó a efecto. En este caso no aparece señalada la sede social y se ve que los hoyos 12, 13, 14 y 15 se desarrollan en la Sociedad de Terrenos de Neguri. En noviembre de 1931 se modifican los hoyos 5 y 6 y se arrienda a los señores de Gorbeña su finca colindante con la de Víctor Chávarri, donde se disponen estos hoyos. Finalmente, en enero de 1934 se actúa por última vez en el campo, antes de la Guerra Civil, cambiando el hoyo 2 dispuesto en una parte del terreno no alquilado de Víctor Chávarri, que reclamó esta pequeña parte de su propiedad. Este plano trata de la configuración del campo de golf desde 1934 hasta 1961, fecha en la que la sociedad de golf abandona sus primeras instalaciones en Lejona y Guecho para pasar a la finca de Martínez de las Rivas en La Galea. Estas últimas actuaciones sobre el campo de los años 30 las dirige Javier Arana Ibarra, que con posterioridad será un afamado diseñador de reputados campos de golf referentes a nivel mundial, como así se manifiesta especialmente con el de La Galea. Iban pasando los años, el número de socios continuaba creciendo. El club atesoraba un prestigio deportivo por la calidad de sus jugadores y la altura de sus campeonatos en su campo, que iban quedando reducido ante la creciente demanda. Mediado 1930, por primera vez, los herederos de la familia Martínez de las Rivas dan a conocer a la junta directiva las posibilidades de la finca que compró su padre en 1894 por si la extensión de sus hectáreas posibilitara la instalación del campo de Neguri. La junta toma esta iniciativa con gran interés y contrató al ingeniero Balzola para que estudiara la viabilidad del terreno, especialmente en lo referido a la traída de las aguas, siempre la gran preocupación de los campos de golf. Pero tras varios meses de estudio sobre el nuevo proyecto, finalmente la Junta desestimó esta oferta. El advenimiento de la Segunda República, entre otras muchas cosas, trajo una enorme inseguridad ciudadana, que eso también se manifestó en todas las instituciones españolas y, como no podía ser de otra manera, en el Club de Golf de Neguri. Por primera vez en este periodo es cuando hay que poner rejas en las ventanas después de un intento de asalto de la sede social, y es cuando también por primera vez en este periodo se contrata a un guardia de seguridad para que por las noches vigile y proteja las instalaciones deportivas y la sede social. Y también es en este periodo cuando hay que llevar al Banco de Comercio de Bilbao la Copa Chiberta, que la había ganado el equipo de golf de Neguri, una copa muy afamada y de gran valor económico, para que esté guardada en un lugar mucho más seguro mientras estuviera en propiedad del club. Y al mismo tiempo los cadis más jóvenes, que siempre fueron fundamentales en la historia del club,
se ven obligados a asistir de 7 a 9 de la tarde a las clases que paga el club en las escuelas municipales de Las Arenas para mantener su trabajo como ayudantes de los jugadores. El tema de los caddies, pues había cantidad de niños, mucha gente del pueblo, de Lejona, de Romo y todo eso. Y la verdad es que eran chicos jóvenes, todos eran encantadores, muy simpáticos, y bueno, pues ganaban su dinerito y bueno, pues quizá era mejor llevar ese dinero a casa que no ir a la escuela, ¿no? Pero bueno, ya el club les ayudó un poco, y se les organizó un poco la escuela privada, vamos a llamarlo así, y luego había alguno un poco mayor, se llamaba Ángel Juez, por ejemplo, que era el mecánico, bueno, el conductor del tren de Algorta a Bilbao. Era una persona maravillosa. Este Juez, yo no sé si empezó siendo de Cádiz, yo le conocía de la edad de mi padre, vamos, 30 y tantos años, que era ferroviario del tren de Bilbao a Plencia. Y ese jugaba divinamente, jugaba muy bien. Le gustaba el ciclismo y el golf. Siempre veía a todos los dos en bicicleta. Yo incluso he oído contar que iba a Zarauz a jugar los premios, que se iba a bicicleta, con los palos al hombro, con una bolsita con 5 o 6 palos, y iba, jugaba y volvía. O sea, un fenómeno. Incluso mi padre me contó una vez que cuando ellos iban a jugar, sabían en qué tren iba este Juez, iba de maquinista, y cuando llegaban a Ovela, ahí reducían la velocidad. Y los que venían jugando, pues, él venía mucho con Luis María Allende, y se tiraban en marcha de esto, ¡pum! Y atravesaban el campo y iban a jugar. No tenían coche, claro, pues cuando eran jóvenes, ¿no? Si los profesores y caddies ocuparon un capítulo importante en el desarrollo del club, los empleados en la caseta atendiendo el servicio de cocinas y vestuarios se convirtieron en parte fundamental. Desde que se inaugurara la sede social en 1913, fueron empleados en sus instalaciones variedad de camareros y encargados de la cocina. Después de que la caseta se ampliara con un añadido en la parte posterior para dar cabida a los empleados, llegó la solución definitiva en la figura de José Losada Díaz. Mis padres, como vinieron de Madrid a Bilbao, fueron al hotel con Anduiza, con joyerías que eran de la familia de Chávez. Y entonces a mi padre le gustaba mucho el restaurante y cambió para ir al hotel Torrontegui. Entonces el golf le dio al hotel Torrontegui el restaurante de aquí. Y el hotel Torrontegui a mi padre le ofreció esto. Los padres de José Mari llevaban la restauración del club y nosotros, que éramos todavía jovencitos, Luis Mayor, pues no nos dejaban ni entrar en la caseta. Pero, bueno, nuestros padres y toda la gente que era socio les quería mucho porque eran unas personas absolutamente dedicadas a su profesión. Bien, entonces, el año 1929 entraron a vivir la familia Losada. José Losada, que le llamábamos Pepe, y luego su mujer, tuvieron 4 hijos, y los 4 hijos pues hacían de camareros. José Mari, Mangrun, el Mangrun de toda la vida, muy amigo mío, Luis Mari, Javi, que luego Javi pasó a ser profesional, al final, y luego también su hermana. Porque los Losada trabajaban ahí, o sea, estaban... Y claro, así fueron también grandes jugadores, porque había nada, tanto José Mari como Luis Mari. Javi era mucho más joven, ya empezó, pero los dos fueron de la selección, Luis María, pero claro, trabajaban ahí, entonces pues cuando podían estaban ahí todo el tiempo, era gente habilidosa y jugaron muy bien los dos hermanos. Tras el nacimiento del club en 1911, la junta directiva estuvo formada siempre por las mismas personas, hasta que en 1923 falleció el primer presidente, Alberto Aznar, que trajo como consecuencia el cambio y la renovación en la junta directiva. Se dio cuenta del fallecimiento del señor Marqués de Zuya, que en paz descanse, presidente de esta sociedad desde su fundación,
acordándose constase en acta pérdida tan irreparable para la sociedad y colocar a su memoria en los salones del golf una fotografía de dicho señor. Sustituido por Julio de Arteche, con asistencia de los vocales Carlos Alzola, Luis de las Herrerías, Tomás Olavarri, Ramón Coste, Ignacio Aznar, José Ramón de Aznar, Urresti, José María Arteche, Fernando Ibarra Oriol. Desde los inicios de los años 20 hasta el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936, puede decirse que las juntas directivas estuvieron formadas por los hijos de los fundadores, que con su criterio y con su estilo personal adecuaron la historia del club a los tiempos modernos. En 1930 asume la presidencia Luis Arana, Luisón, con asistencia de Ignacio Urquiola y el secretario José Luis Goyoaga, así como Víctor Chávarri, Luis Olavarri, Rafael Villalonga, Jesús Chapa y Jorge Harrison. Un año después se renueva la Junta bajo la presidencia de Luis Olavarri, con asistencia de Pedro Galíndez, Juan Caro, Javier Arana, Ignacio Urquiola, Eduardo Real de Asúa, Eduardo Aburto, Luis Zubiría, Gabriel Laiseca y José Vallejo. Luis Olavarri tuvo también el honor de participar, representando al club en su condición de presidente, en la creación de la Federación Española de Golf. Pues la contribución del Real Club de Golf de Neguri al golf, a la historia del golf nacional, pues es importantísima. Yo diría que primero, cuarto club, cuarto campo de golf en España, después de, yo creo en 1891 fue Las Palmas, por los ingleses probablemente, 1900, no sé si 7 o Portallarro, 1910 Real Club de Golf de San Sebastián y 1911 creo que el nuestro, Neguri. Pues eso es un primer paso, una primera gran contribución. La segunda, ¿cuál fue? Pues el 9 de octubre, me parece que es el 9 de octubre del 32, fue la fundación de la Federación Española de Golf, si no recuerdo mal fue en Pedreña, en el sur Pineda, el Real Club de Golf de San Sebastián, Club de Campo, Portallerro y Real Club de Golf de Neguri, en casa de Lucho Olavarri, que tenemos a muchos nietos y bisnietos jugando por aquí, y casualmente Javier Arana firmó por Pineda, que yo creo que se había ido a vivir a Sevilla, etcétera, etcétera. Me parece que Pedro Andarias firmó por Portallerro, un cabeza de vaca por Club de Campo, y todos ellos crean la Federación Española de Golf, que celebramos el 75 aniversario en el centro, presidido por EMA. Segunda grandísima contribución del Club de Golf de Neguri. ¿Qué otras contribuciones diría yo iniciales? Pues la conservación de los valores. Yo creo que el golf se ha expandido mucho, pero quien ha conservado los valores son estos clubes antiguos, en el que incluyo evidentemente Neguri, y todos esos valores de respeto, de deportividad, etcétera, pues de crear amigos, de que sea una forma de crear amigos, etcétera, pues eso lo ha mantenido vivo gracias a todos estos clubes, en el que, como digo, incluyo a Neguri. La Sociedad de Golf de Neguri aportó al primer presidente de la federación, Luis Arana Urigüen, y años después, Luis María Ibarra Oriol, así como Gonzaga Escauriaza Barreiro, de los 9 que han dirigido hasta la fecha la federación. La vida del club durante los años 30 se mantuvo pareja al resto de las instituciones y clubes españoles, hasta que ya la vida social y nacional se hizo absolutamente inviable. La última junta directiva del club, celebrada en octubre de 1935, fue presidida por Fernando Ibarra, que muy pocos meses después fue asesinado en el buque prisión Cabo Quilates. Celebrada el día 26 de octubre de 1935. En Lejona y Chalet de la Sociedad se reunieron en Junta General Ordinaria, bajo la presidencia de don Fernando de Ibarra y con asistencia de don Eduardo Real de Asúa, don Felipe Ulate, don Luis de las Herrerías, don Francisco Leruc, don Francisco Benson, don Álvaro Arana y don Eduardo Aburto de la directiva, varios señores socios y el secretario titular, don Luis Ignacio Arana.
Las tropas expedicionarias italianas, las Brigadas Flechas Negras, se asentaron una semana en el terreno en 1937, al igual que en Jolaseta, sin desfigurar la configuración de las calles ni de los hoyos. La mansión de Chávarri, Artaza, fue incautada por el gobierno provisional vasco para alojo de la nueva policía. La sociedad de golf de Neguri sufrió especialmente al comprobar con la llegada de la paz que habían muerto en los frentes de combate y en las diversas cárceles del gobierno provisional vasco 27 de los casi 300 socios que formaban el club. La metopa del zaguán de la actual sede social así lo recuerda desde entonces. Fue la máxima manifestación del horror. Un dolor que se consiguió atemperar con el paso de los años mediante la piedad del olvido y del perdón.